Hola, señor Pavel. Hola, Karina. Escuché que están reconstruyendo los establos. Sí, así es. Ya veo. Pero si soy sincero contigo, creo que deberías pensar en comprar más vacas. Los productos lácteos siempre tienen una gran demanda. Y los caballos no ayudarán a mantener la granja. Todo lo contrario. Sí, tal vez tenga razón. Tengo una idea y me gustaría su ayuda. ¿Podemos hablar? Sí, por supuesto. Pero sabes que ninguna ayuda es gratuita. Realmente necesito su ayuda. Bien, como quieras. Quisiera abrir una tienda de productos de granja. Ah, no es mala idea, pero todos los granjeros han comprado productos revendidos desde hace tiempo. No venderé productos revendidos. Crearé mi propia marca. Una tienda por internet. Así podré alimentar a mis caballos. Misha, ¿agregaste el salvado? Sí, lo hice, señor Pavel. Bien hecho. Cuando termines, encárgate de esas cajas, ¿está bien? Sí, está bien. Las llevaremos a la tienda. Y dime, ¿cómo vas a atraer a los granjeros? Abriremos una cuenta bancaria para todos y transferiremos un porcentaje de las ventas a ella. Muy bien, pero ¿qué clase de ayuda quieres que te dé? Quiero que contacte con los granjeros de la región. Usted tiene una reputación y yo las oportunidades. ¿Qué dice? ¿Quieres que te dé una respuesta? Tengo que pensarlo primero. Pero hablando de ese club ecuestre, ¿qué piensas hacer? Enseñaremos a las personas a cabalgar. ¿Sí? Y llevaremos a los turistas por viajes en las montañas. Rentaremos los caballos para fiestas, bodas y cumpleaños. Quisiera llegar a un acuerdo con el centro comunitario. También rentaremos las caballerizas y equipos a los dueños de caballos. ¿Por qué tanto esfuerzo? Tendrás mucho éxito siendo una granjera normal. ¿Para qué necesitas a los caballos? Me encantan los caballos. Y mi padre siempre soñó con esto. Recuerdo que solía venir aquí cuando era pequeña junto a mi padre y mi hermana. Bien, me pondré en contacto con algunos granjeros para comenzar el negocio. Luego resolveremos el resto. Pero tengo una condición. Bueno, le pagaré por su ayuda. ¿Esa es su condición? No, es algo más. Te propongo un cambio. Yo te daré 3 caballos para los turistas. Y tú me darás a Labra. ¿Labra? Así es. No es mi caballo. Lo sé. Es de Vasily. Sé que es testarudo. Así que quiero que hables con él y con Anicia. Eso es todo. Esa es mi condición. Seamos sinceros. Aunque tu padre se recupere, no podrá cabalgar a Labra. ¿Bien? Habla con él y explícale la situación. ¿Entiendes? Mientras tanto, yo te presentaré a mis amigos veterinarios. Son profesionales. Y yo decidiré quién podrá rentar las caballerizas. ¿Qué dices? Lo pensaré, señor Pavel. Piénsalo, pero no te tardes. Ya revisé todo. Se deben reparar un par de cosas. Debemos contratar a más personas, o no estaremos listos para la próxima temporada. Puedo encargarme de eso. Las personas de aquí son muy tradicionales. No escucharán a una mujer. ¿Crees que no puedo encargarme de esto? ¿A cuántos necesitas? ¿5? ¿10? Aún no lo sé. Y necesitamos un tractor. Lo usaremos durante el invierno. Así traeremos los materiales de construcción. Tu camioneta se quedará atascada.
¿Sigues asumiendo que no puedo encargarme? ¿Olvidas que dirigí una gran compañía con cientos de empleados bajo mi cargo? No asumo nada. Y claro que no lo he olvidado. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo harás? ¿Ofrecerás empleo en la calle? ¿Acaso le preguntarás a cualquier persona por ahí? Buena suerte con eso. Bueno, tal vez lo haga. Ya pensaré en algo. Eso será interesante de ver. Bien, ya lo verás. Lávate las manos, por favor. Ya te lo dije cientos de veces. Debes negociar una nueva fecha para la firma de los contratos. ¿Para qué diablos crees que te pago? Pero no me van a escuchar. Te lo dije, Dima. Debiste encargarte tú mismo de las negociaciones, no dejar que esta tonta se encargue. ¿Qué es esto? Es una carta. La envió el banco. Es sobre el pago de los préstamos. ¿Crees que no sé leer? ¿Puedo retirarme? Retírate. Karina sabía cómo encargarse de todo. No entiendo por qué no se volvió loca con esto. Debiste pensar en el dinero que usamos para sobornar el registro y registrar la compañía a nuestro nombre. Pudimos pagar el préstamo con intereses. Tú dijiste que esto era necesario. Yo hubiese podido firmar el divorcio de forma legal. Dividir todo a la mitad. Pero te rehusaste. ¿Dices que todo esto es mi culpa? No dije eso. Escucha, Dima, no me culpes de tus errores. Debes asumir la responsabilidad. Dijiste que serías un profesional y que resolverías todo. Ahora ve y resuélvelo. ¿Qué esperas? ¿Lo vas a hacer o no? Lo haré. Tengo un plan. Vamos a cambiar a todos nuestros proveedores. Las ventas en todas las tiendas han bajado. ¿Y por qué no cerramos algunas sucursales, ah? No las necesitamos a todas. Y no podremos pagar todos los sueldos. No. No pienso cerrar ninguna sucursal. Tampoco voy a despedir a nadie. Resolveremos esto de algún modo. Y tú me ayudarás, ¿no? Podremos pagar todas nuestras deudas. Y luego venderemos esta estúpida compañía. Y nos iremos del país a un lugar cálido y normal. Eso es lo que queríamos, ¿no? Una nueva vida. Por cierto, fui a la oficina de empleos, pero no pude encontrar un trabajo normal que ofreciera un buen salario. ¿Y qué harás? Me dijeron que necesitaba educación si quería tener un buen trabajo, pero trabajé en un aserradero sin tener una educación. Trabajé ahí por 15 años y me pagaban bien. ¿Y qué ocurrió con ese aserradero? ¿Ah? ¿Lo cerraron los ambientalistas? Sí, A mí me ha ido bien este año cosechando uvas. Puedes ayudarme con eso, si quieres. gracias, pero necesito algo mejor. Tengo que pensar en mi futuro y... Mi hija cumple años pronto. Quiero una bicicleta nueva. Me he estado molestando por eso durante días. No entiendo por qué no se conforma con su bicicleta actual. Mi auto se averió, pero prefiero esperar a repararlo antes que comprar uno nuevo. Hola. 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 Los escuché diciendo que necesitan un trabajo. Eres la hija de Vasily, ¿no? Así es. Escuché que estás remodelando la granja. Necesitamos albañiles y carpinteros. Y también soldadores. Oh, viniste al lugar indicado. ¿Cuánto nos ofreces? ¿Están holgazaneando de nuevo? Oye, Cinca, no nos molestes. Estamos hablando de negocios. Karina, no me digas. Les ofreciste un empleo y ellos se negaron, ¿no es así? En realidad, estamos negociando. Te lo advierto. Ellos son tan inútiles como un cartón de leche vencida.
Beben, solo duermen y holgazanean toda la semana. Si yo fuera tú, no les ofrecería nada. Eso es una calumnia, Cinca. ¿Sí? Sí, y eso es pecado. Sí. ¿Y quién es el que compra una cura para la resaca en mi tienda? Ya sigamos. Necesito empleados. Pregúntale a Pavel. Él tiene buenos empleados y les paga bien. Cinca, escucha. Si a mí me pagaran un buen sueldo, sería un excelente empleado. Yo también. ¿Qué les parece si negociamos? ¿Cuánto ofreces? 1000 rublos al día. ¿1000? ¿Qué tal 1500? Sí, 1500 al día. No puedo ofrecerles eso. Bien. Bien. ¿A dónde van? Les ofrezco un sueldo justo. Ajá. Esperen. ¿Por 1000 rublos al día? Prefiero morirme de hambre. Bien, les pagaré 1500 rublos si no beben durante 3 meses. No. Prometo aumentarles el sueldo para el próximo proyecto y recibirán un bono. Eso es diferente. Así es. Si hay un bono en efectivo, acepto. Prometieron que traerían más trabajadores. Bien hecho. Nunca dudé de ti. Claro que sí lo hiciste. Necesitamos un tractor. ¿Alguno de ellos sabe conducir uno? No lo sé. Hola. Capitán, ¿es usted? ¿Me recuerda? ¿Kuzmenko? Sí, señor. ¡Kuzmenko! A sus órdenes, capitán. ¿Qué haces aquí? Sí, hola. Karina, buenas tardes. Hola, señor Pavel. ¿Te llamo en un mal momento? No, solo monitoreo la información. Ajá. Bien, escucha. Como prometí, pude cumplir mi promesa. Hablé con algunas personas y unos 20 granjeros quisieran reunirse contigo. ¿En serio? ¿Podría enviarme sus contactos a mi correo electrónico? Muchas gracias. No. Un gracias no será suficiente. Tú me prometiste algo. Lo recuerdo, nuestra conversación sobre Labra. Aún no he hablado con mi padre. ¿Cuánto dinero quiere por esos contactos? No quiero dinero, me diste tu palabra. Escuche, puedo ir a visitarlos yo misma, sin sus contactos. Pero eso no es justo. Si intercambiábamos los caballos, yo te ayudaría. Bueno, yo cumplí mi parte del trato. ¿Por qué no puedes cumplir el tuyo? Aún no sé cómo decirle esto a mi padre. ¿Sabe qué? No tiene que enviarme nada. Espera. Soy un hombre de palabra. Les prometí a ellos que... Está bien. Ya los recibí. Gracias. Cuidado con los muebles. ¿Por qué le dijiste a ese Pavel que le daría uno de mis caballos? Buenas tardes, papá. Kolya, ve a pasear ahora. Tu madre y yo necesitamos hablar. ¿Quién te dio permiso de ofrecer mis caballos a Pavel? No le ofrecí nada a nadie, pero quería hablarte sobre eso. Ya no puedes cabalgar sobre Labra. ¿Así es como planeas dirigir mi granja? ¿Quieres quitarme todo lo que es mío? ¿Qué otra cosa quieres? ¿Quieres que me muera? Deja de decir tonterías. Para ti solo digo tonterías, pero te prometo que algún día mi salud mejorará y podré volver a caminar. Y cuando lo haga, cabalgaré sobre mi Labra. Y yo estaré muy feliz por ti. Le diré al señor Pavel que te negaste. ¿Entonces harás lo mismo que hace 18 años? En ese tiempo dijiste, papá, haremos todo lo que tú digas. ¿Y qué hiciste? Te fuiste y te llevaste a tu hermana contigo. ¿Qué fue lo que te dije? Que no confiaras en ese Dima.
Él es un parásito mentiroso. Pero no me creíste. ¿Y cómo terminó? Sí, tenías razón. Mi esposo es un mentiroso. ¿Estás feliz? Nunca has estado satisfecho con nada, papá. Pero yo lo intentaba. Quédate con tu caballo. Encontraré ese millón en otra parte. Caminando junto al don, caminando junto al don, caminando junto al don, va el joven cosaco, va el joven cosaco. ¿Qué sucede? ¡Hagan silencio! Esto es increíble. Caminando junto al don. ¡Basta! ¡Hagan silencio! Ya es tarde. ¿Están ebrios? Solo bebimos un poco. Sí, se nota. Silencio. Oye, Linda, no nos grites. Tuvimos una reunión ¿en de serio? negocios. Y como tu novio resultó ser mi capitán, entonces decidí ¿Novio? trabajar para él. Ya basta. Y tú pagarás el combustible. ¿Qué le parece, Está capitán? bien. Todos de pie. luchando juntos. El enemigo no pasará. Así La victoria es. será nuestra. Ten Nos cuidado. vemos mañana, Cuidado. capitán. Capitán, ¿por qué dijo que eres mi novio? Bueno, yo... Oh, por Dios. No puedes mantenerte en pie. Despertarás a todos. ¿Estás loco? ¿Por qué? Por nada. Muévete. ¿Y si no me muevo? Muévete, Andrei. Vamos. Hablaremos mañana cuando estés sobrio. Suficiente. Ya vete a dormir. Y ten cuidado. Andrei estaba muy ebrio anoche. Jamás lo había visto así. Así son los hombres. Al menos consiguió un conductor para el tractor. Sí, lo hizo. Pero debiste verlo. Ahí viene. Ni siquiera quiero hablar con él. Espera, Karina. Deberías prepararle una sopa caliente. Eso lo ayudará a pasar la resaca. ¿Por qué? Se lo merece. Hizo algo bueno. Karina, perdóname por lo de anoche. Sí, te perdono. Te prepararé una sopa, gran negociador. Eso suena bien. Anoche hice mucho ruido. ¿Los desperté? Sí, así es. Pero me recordó a cuando Vasily y Pavel se conocieron. Fueron a hacer negocios y terminaron caminando por todo el pueblo, cantando. Come un poco. Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿por qué no funcionó tu relación con Valentina? Bueno, ¿qué puedo decir? Solo no funcionó. ¿Cómo se conocieron? Yo estaba de servicio militar, cerca de la frontera. La conocí en una discoteca. Cuando la conocí, todo comenzó a fluir rápido. En nuestra guarnición, quienes no estaban casados dormían en hoteles. Ya es suficiente. Pero a los casados se les daban apartamentos. Cuando conocí a Valentina, una joven hermosa y soltera, le propuse matrimonio. Y ella aceptó. Al principio todo parecía estar bien, pero luego nuestra relación se volvió un desastre.
Ese es el fin de la historia. Ten. ¿Y por qué no tuvieron hijos? Los niños deberían vivir en una familia feliz. Y nuestra relación no lo era. Valentín y yo lo sabíamos. Y ahora no tenemos hijos. Ni tampoco una relación que sea feliz. Lo lamento. Pero estoy segura de que pronto serás feliz. Hay muchas chicas lindas por aquí, como Olga, por ejemplo. No. Estoy harto de las relaciones. Anicia, yo... Dios, ¿qué fue eso? Vamos. ¿Qué sucede? ¿Qué? Ahí está. ¿El ratón? Pero si no es nada. No es En nada. el jarrón. Fui a Tranquila. buscar cebada para echarle a la sopa. Me dio tanto miedo. ¡Qué horror! No puedo. Es muy asustadiza. Colia, acércate. ¿No llegas tarde a la escuela? No, hoy solo tendremos la segunda clase. Entiendo. Entonces está bien. Supongo que antes solo habías visto los caballos en fotos. No, en el parque solían dar paseos a caballo. Cielos, Labra, es un excelente caballo. Muy dócil. ¿Los cabalgaste? No, les tenía miedo. Pero no temo a Labra. ¿Qué hace él aquí? ¿Él? ¿Te refieres a Pavel? Yo lo llamé. Sí. Colia, entiéndelo. Jamás vendería Labra por ninguna cantidad de dinero. Yo mismo lo crié desde que era un potro, cuando Anicia y yo nos mudamos aquí. Si tuviéramos dinero, te enseñaría a cabalgarlo. Tu madre tiene razón. Hay que pensar en el bienestar de la granja. Pero no estés triste. Podemos buscar otro potro para ti. Lo vas a entrenar. Y yo te enseñaré a cuidarlo. Serán uno para el otro. Solo dame algo de tiempo. ¿Labra se irá con el señor Pavel? Ve a la escuela, pequeño. Firmé el contrato con 15 granjas y es solo el comienzo. Ajá. Basov y Basilkov prometieron ayudarme con mis nuevas tiendas. Y yo tengo una oferta para ti. Nuestros mejores productos a un precio exclusivo para tu restaurante. ¿Qué dices sobre eso? Es algo que voy a pensar. Es en serio. También creo que podremos abrir un par de restaurantes juntos bajo tu marca. ¿Qué dices? Es una buena idea, pero para eso necesito pedir un préstamo. Será 50-50. Invertiré lo que sea necesario. Y puedo ofrecerte el equipo completo para el primer restaurante. ¡Excelente! ¿Y sabes qué? Creo que es un buen momento para visitar a uno de nuestros amigos en común. Creo que sus intereses podrían estar alineados. ¿Te parece bien? Sí, me parece grandioso. Entonces no perdamos tiempo. Vamos. Escuché que quieres abrir un club ecuestre. Sí, es mi sueño.
Bueno, yo siempre quise regalarle un pony a mi hija para su cumpleaños, pero no sabía dónde dejarlo. Podría hasta rentar un lugar en tus establos. ¿Te parece bien? Por supuesto. ¡Dámelo, por favor! ¿Qué harás? ¿Te quejarás con tu padre? ¡Ya basta! ¡Salto más alto! Si lo atrapas, te lo daremos. ¡Vamos, salta! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Vuelve aquí, tonto! Es muy interesante. Dice que Dima le quitó la compañía. ¿Acaso no creyó que eso sería posible? Pensaba que ella sería quien lo echaría a él. Simplemente decidí que los supermercados ya no me interesan. ¿Ya calculó los riesgos posibles? Lo hice. ¿Acaso no me cree? Por supuesto que sí. Y yo apoyo a Karina. Sí, eso es evidente. Muy bien. Les concederé el préstamo. Por los viejos tiempos, por supuesto. Pero si se retrasan en los pagos, debo advertirles que los intereses tendrán un aumento. Prepararé el contrato, señor Sergevich. Sabe que siempre cumplo mis promesas.